Una explosión sacude una ciudad en plena hora pico. No es un accidente, es una declaración de guerra. Detrás del ataque, una de las bandas de motociclistas más temidas del planeta, los Outlaws. Una hermandad envuelta en cuero y violencia, donde la codicia manda y la muerte es parte del negocio. Para ellos, todo tiene precio. El territorio, la lealtad, incluso la vida humana. El tráfico de drogas es solo el principio. Detrás de cada billete hay sangre, corrupción y silencio. Las mujeres no son personas, son propiedad. Las violaciones grupales son rutina. Los asesinatos, una firma, una escopeta en la nuca y el gatillo fácil. Así se limpian los problemas. Este es el mundo de los Outlaws. Una organización donde proteger el territorio significa destruir al enemigo. Un club donde el terror se conduce en Harley y la ley es solo un obstáculo más. Su lema lo dice todo. Dios perdona. Los Outlaws no. Y no necesitan explicar por qué. Chicago, 7 de noviembre de 1994. Una explosión masiva sacudió el lado oeste de la ciudad, envolviendo un edificio sin distintivos ubicado sobre la avenida Grand. Antes de que el humo se disipara, ya era claro. Estados Unidos acababa de sufrir el tercer peor ataque con coche bomba de su historia, después de los atentados del World Trade Center y Oklahoma City. 100 libras de explosivo C4, el equivalente a 134 cartuchos de dinamita, fueron colocadas dentro de un sedán robado y detonadas en plena hora pico. El objetivo era claro: la sede de los Hells Henchmen, un club local de motociclistas del Medio Oeste. La escena parecía una zona de guerra. Había restos del vehículo en llamas esparcidos por todas partes. Las llamas alzaban el tercer piso de los edificios colindantes. El coche quedó totalmente destruido y su motor fue proyectado hasta la mitad de la cuadra. Solo un milagro evitó que hubiera víctimas mortales o heridos graves. Para las autoridades no había lugar a dudas. Todo señalaba a la banda dominante de la región, los Outlaws. Su marca era inconfundible, conocida como el sello amarillo de los Outlaws. Ya lo habían hecho antes, y esta vez no fue la excepción. Los Outlaws estaban inmersos en una sangrienta guerra territorial contra sus enemigos mortales, los Hells Angels. En medio del conflicto quedaban atrapados los Hells Henchmen, una banda que había decidido fusionarse con los Angels para consolidar su presencia en el Medio Oeste, una región que durante años había sido considerada dominio exclusivo de los Outlaws. Pero los Outlaws no estaban dispuestos a permitirlo. Para la ley, los Outlaws no son simplemente motociclistas, son una red criminal internacional, organizada e implacable, con 3 objetivos fundamentales: dinero, poder y control. Lo que alguna vez comenzó como un grupo de motociclistas terminó por transformarse en una auténtica estructura delictiva. Al igual que los Hells Angels, los bandidos y los pagans, los Outlaws forman parte del llamado 1%, la élite criminal del mundo biker. Representan ese reducido sector del motociclismo que opera abiertamente fuera de la ley. Para ellos, no es una marca de deshonra, sino una insignia de honor que lucen con orgullo. El parche del 1% es el más codiciado de todos. Es el símbolo que proclama al mundo: soy el peor entre los peores. Soy el rey del mundo biker. Y para muchos dentro del club, ese lema no es solo una declaración de identidad, sino una forma de vida. Para algunos Outlaws, portar ese parche significa traficar drogas y mujeres, manejar redes de prostitución, comerciar armas y mercancía robada, y proteger su negocio sin importar las consecuencias. Su lógica es sencilla: proteger sus intereses a toda costa. Todo gira en torno a una sola palabra: territorio. Si un miembro declara que el estado de Illinois le pertenece, entonces todo lo que ocurra dentro de sus fronteras también le pertenece, desde la distribución de drogas, pasando por la prostitución, hasta el robo de motocicletas. Durante más de 3 décadas, los Outlaws dominaron como el principal club del 1% en el Medio Oeste, mientras que los Hells Angels mantenían el control del noreste y de las costas oeste. Sin embargo, la codicia pronto borró las líneas que tradicionalmente dividían los territorios. Ambos clubes comenzaron a expandirse, cruzando fronteras que antes se respetaban tácitamente. Fue entonces
Cuando los Hells Angels vieron en los Hells Henchmen una oportunidad estratégica, sabían que carecían de una presencia sólida en el Medio Oeste y necesitaban expandirse rápido. La creación de 3 nuevas sedes, en Indiana, Chicago y Rockford, les ofrecía justo lo que buscaban, una red ya establecida a pocos kilómetros de Chicago. Ese movimiento encendió la furia de los Outlaws. El odio que sienten por los Hells Angels no es casualidad. Está profundamente arraigado en su cultura y lo exhiben con orgullo. Uno de sus lemas más repetidos, tatuado en la piel o estampado en camisetas, lo dice todo en una sola palabra: adiós. Es un mensaje directo, una amenaza velada que resume su postura frente a los Hells Angels: eliminarlos cuando pisan un territorio que consideran propio. Meses antes del atentado en Chicago, los Outlaws ya habían dejado claro que su lema de guerra no era solo una frase vacía. En la víspera de Año Nuevo de 1993, durante una fiesta del club en Fort Lauderdale, el presidente internacional de los Outlaws, Harry Bowman, lanzó una declaración contundente. Le declaraba la guerra a los Hells Angels y a todos sus aliados. En su discurso, Bowman exigió que el club recuperara su esencia más brutal. Les dijo a sus hombres que era momento de volverse aún más despiadados, de regresar a lo que, según él, representaban los verdaderos Outlaws. La nueva consigna era clara: usar la violencia para presionar a todos los grupos vinculados con los Hells Angels. Bowman, quien solía vestir una larga capa negra adornada con una esvástica, ocupaba el puesto más alto en la jerarquía del club. Y cuando alguien con tanto poder dentro de una organización violenta da una orden como esa, sus hombres simplemente la ejecutan, sin preguntas, sin dudar. Durante el año siguiente, los Outlaws responderían sin titubeos al llamado de guerra de Harry Bowman. Mientras tanto, en Rockford, Illinois, la tensión no dejaba de crecer. En 1994, en plena fusión entre los Hells Henchmen y los Hells Angels, un agente encubierto de la ATF logró infiltrarse en la sede local de los Henchmen. Desde dentro, fue testigo directo del ambiente de nerviosismo y vigilancia constante que dominaba al club. Lamont Mathias, presidente de la sede de Rockford y figura clave en la negociación de la fusión, no dejaba lugar a dudas. Todos debían estar en alerta. Ante la amenaza constante de los Outlaws, la vigilancia era una norma básica. En una ocasión, fue aún más directo al advertir: nos espera un verano largo, los Outlaws están ahí afuera, buscándonos. Pero la advertencia de Lamont Mathias pronto se volvería profética. Ese verano, en realidad, no sería largo en absoluto. El 27 de junio de 1994, Spike O'Neill, presidente de la sede fronteriza de los Outlaws en Wisconsin, dio una orden directa: eliminar a Lamont Mathias. Para ello, envió a un prospecto del club, David Wolf, acompañado por otros 2 hombres, al taller de motocicletas de Mathias en la localidad de Rockford. Para Wolf, aquella no era solo una misión, era su prueba de fuego, la oportunidad de demostrar que merecía portar los colores del club. Wolf entró al taller haciéndose pasar por un cliente común. Compró unas bujías, echó un vistazo al lugar con calma y confirmó que estaba solo. Luego salió, se reunió con sus compañeros y tomó su arma: una pistola calibre .45. Regresó al interior del taller y disparó 3 veces contra él, apuntando al hombro, la cabeza y el cuello. Aún así, no se detuvo. Ya en el suelo, Lamont recibió múltiples puñaladas con un destornillador. Wolf lo atacó con tal ferocidad que, según el informe del forense, las heridas fueron descritas como frenéticas. El asesinato fue brutal, directo y planeado. Para los Outlaws era un mensaje. Para Wolf, su violento paso hacia la membresía completa. La misión había sido cumplida. Por su lealtad, fue admitido en la hermandad de los Outlaws y recibió oficialmente los colores del club. La guerra total contra cualquier club que se aliara con los Hells Angels ya estaba en marcha. Los Hells Henchmen comenzaban a sentir la presión. Las advertencias eran constantes: revisen sus autos por si tienen bombas. Cuando salgan del club, de sus casas, de cualquier tienda, háganlo siempre armados, siempre alertas. No era paranoia, tenían razones de sobra para preocuparse.
En octubre de este mismo año, Roger Fibrance, presidente de la sede de los Hell's Henchmen, subió a su camioneta sin saber que la muerte lo esperaba al girar la llave. Apenas puso la transmisión en marcha, el vehículo estalló en una violenta explosión. Alguien había colocado explosivos conectados directamente al sistema de encendido. Fibrance sobrevivió de milagro. La explosión lo dejó gravemente herido, al borde de la muerte. 6 años después, su esposa volvió a vivir esa pesadilla frente a un jurado federal. Con la voz quebrada, recordó cómo corrió al escuchar la explosión y encontró a su esposo bañado en sangre. Dijo, intentó contener la hemorragia con una toalla mientras lo subían a la ambulancia. El ataque contra Lamont Matthias y luego contra Roger Fibrance seguía un patrón claro. La marca de los Outlaws. Eran acciones meticulosamente calculadas, frías y despiadadas. Sin embargo, a diferencia de las pandillas callejeras, los Outlaws solían operar en las sombras. Realizaban sus negocios de forma discreta, alejados de los reflectores, evitando llamar demasiado la atención. Pero esa estrategia silenciosa estaba a punto de desvanecerse. El 2 de diciembre, la amenaza se volvió real. Los Hell's Henchmen se aliaron oficialmente con los Hells Angels y cambiaron sus emblemas por la calavera alada. Para los Outlaws, aquello fue una provocación directa e imperdonable. Una invasión a un territorio que consideraban suyo por derecho. La respuesta fue inmediata y violenta. Uno de los atentados más impactantes ocurrió este mismo año, cuando un coche bomba destruyó una manzana entera en Chicago. El ataque fue atribuido directamente a los Outlaws. Poco después, el 3 de marzo de 1995, Jack Castle, un nuevo integrante de los Hells Angels, fue asesinado a plena luz del día mientras se dirigía al trabajo. Aunque parecía una mañana cualquiera, se trató de una ejecución meticulosa. Sus asesinos habían estudiado su rutina con precisión, sabían dónde y cuándo hacía su parada habitual. Lo siguieron discretamente, se emparejaron con su vehículo y le dispararon en la cabeza. Fue un mensaje claro. Nadie estaba a salvo en la guerra territorial que los Outlaws estaban dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias. Detrás de toda esta ofensiva violenta estaba su presidente internacional, Harry Bowman. Su liderazgo impulsó una escalada de brutalidad sin precedentes, marcando una etapa especialmente sangrienta en la historia del club. Bowman no era un líder común. Con una personalidad magnética y extravagante, se comportaba casi como un showman. Su ego era enorme, y eso tarde o temprano genera enemigos. Tras unirse a los Outlaws, ascendió rápidamente hasta convertirse en su máximo líder en 1984. A simple vista, no parecía un mafioso. Vivía en un barrio acomodado de Michigan, sus hijos iban a colegios privados y, salvo por su Cadillac blindado, podía pasar por un vecino más. Pero su fortuna se estimaba en varios millones de dólares. Lo movía el dinero y el poder absoluto que le daba dirigir la organización. Bajo esa fachada respetable se escondía un hombre con las manos manchadas de sangre. Los ataques contra los Hells Angels no eran acciones espontáneas, eran órdenes directas de Bowman, ejecutadas por soldados que le respondían sin cuestionar. Como señalaron los investigadores, tenían a un líder carismático al mando de una organización extremadamente violenta. Era ese tipo que, con unas pocas palabras, podía desatar el caos. Los Outlaws se fundaron en 1935, a lo largo de la histórica Ruta 66 en McCook, Illinois, bajo el nombre de McCook Outlaws. Sin embargo, la mayoría de las autoridades coinciden en que el verdadero origen del grupo se remonta a la ciudad de Chicago durante la década de 1950. Surgieron como parte de una nueva ola de pandillas de motociclistas formadas tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los hombres que regresaban del frente lo hacían con cicatrices visibles, y otras mucho más profundas. Habían conocido el horror, la violencia y la intensidad de la guerra. Esa experiencia los marcó para siempre. No es que extrañaran el combate, pero el regreso a una vida rutinaria, ponerse una corbata, girar una llave, levantar un martillo, simplemente no era suficiente. Fue entonces cuando las motocicletas ofrecieron una alternativa: velocidad, riesgo, hermandad. Una descarga de adrenalina que para muchos recordaba al caos controlado del campo de batalla. Las Harley Davidson, orgullosamente fabricadas en Estados Unidos, se convirtieron en la montura predilecta. Eran grandes,
ruidosas, agresivas, y al quitarles los silenciadores, su rugido se volvía simplemente obsceno. Eran perfectas para quienes buscaban vivir al margen de lo establecido. Lo que comenzó como simples borracheras y desenfreno, pronto dio un giro siniestro. Aquellos jóvenes no solo buscaban velocidad o camaradería, también ansiaban poder y control. Comenzaron comprando motocicletas, formando pequeñas pandillas, y desde ahí se dedicaron a aterrorizar las carreteras y los campos del país. Las bandas de motociclistas comenzaron a enfrentarse por el dominio de territorios, y los Outlaws de Chicago lideraban esa embestida. Para la década de 1960, los Outlaws ya se habían consolidado como el club de motociclistas más grande y organizado del Medio Oeste. Su crecimiento sostenido y estructura jerárquica dejaban claro que habían optado por vivir totalmente al margen de las normas de la sociedad convencional. Fue en ese contexto cuando adoptaron un símbolo que se volvería icónico e intimidante: una calavera con pistones cruzados, conocida como Charlie. Ese emblema, grabado en la espalda de sus chalecos, no solo era un distintivo visual, era una declaración de principios. Con Charlie a sus espaldas, los Outlaws se volvieron más audaces y sus actividades mucho más oscuras. Durante estos años, comenzaron a expandirse agresivamente por todo el Medio Oeste, consolidando su poder en la región y avanzando hacia la costa este. Un hito importante en esta etapa fue su fusión con un club de motociclistas en Florida, lo que dio origen a la American Outlaws Association, el nombre oficial con el que la organización sería reconocida desde entonces. Sin embargo, más allá de las fusiones y expansiones territoriales, hubo un evento que moldearía el futuro de los clubes de motociclistas en Estados Unidos: la Guerra de Vietnam. El regreso de miles de veteranos marcados por la desilusión y el trauma supuso un punto de quiebre. Muchos de ellos se sentían incomprendidos, marginados por una sociedad que no sabía cómo recibirlos. Anhelaban formar parte de un círculo que les ofreciera identidad, respeto, hermandad, y encontraron todo eso en los clubes de motociclistas. Para esos hombres, los Outlaws ofrecían un refugio, un espacio sin juicios, sin reglas impuestas, donde podían vivir con libertad. Allí, entre otros que compartían cicatrices físicas y emocionales, hallaban comprensión, camaradería y, sobre todo, un propósito común: ser leales entre sí y vivir fuera del sistema que los había desechado. Y como parte de esa contracultura post-Vietnam, también llegó el auge de las drogas. Con ellas, los Outlaws descubrieron un camino aún más rentable que las motocicletas o el simple vandalismo: el narcotráfico. Aprendieron rápidamente que había mucho dinero en juego. Montaron sus propios laboratorios profesionales y se volcaron por completo al negocio, ya que la droga se convirtió en la principal fuente de ingresos. Y donde había drogas, también surgía otro negocio: la prostitución. Entre todos los clubes del 1%, los Outlaws destacaban por ser los más propensos a explotar sexualmente a sus propias mujeres. Durante décadas, innumerables mujeres sufrieron abusos a manos de los miembros del club. Para ellos, una mujer no era más que un objeto útil, una herramienta para generar ganancias. Las llamadas Old Ladies eran quienes traían el efectivo. Ese dinero se usaba para comprar más drogas, las cuales se revendían para conseguir aún más dinero. Muchas de esas jóvenes no eran trabajadoras sexuales por decisión propia. Eran prisioneras, víctimas de secuestro, violación sistemática y de un brutal entrenamiento para prostituirse. Luego eran enviadas a las calles. Aquellas que no morían en el proceso terminaban emocionalmente destruidas. A medida que crecían sus negocios ilegales, también aumentaba la necesidad de proteger los territorios donde operaban. Los principales clubes del 1%, como los Outlaws y los Hells Angels, solían respetar fronteras geográficas bien definidas. Cada grupo tenía su zona, su espacio, y lo defendía con la misma determinación con la que una nación protege sus fronteras. Sin embargo, ese frágil acuerdo no escrito no duraría para siempre. A lo largo de los años 60, los Hells Angels habían consolidado su dominio sobre la costa oeste de Estados Unidos, mientras que los Outlaws se apoderaban del centro del país y de buena parte del sur, incluyendo Florida. En ese entonces, entre ambas organizaciones existía una tensa pero funcional paz, una especie de equilibrio que se sostenía gracias a un código no escrito.
una etiqueta territorial que evitaba que una guerra abierta estallara. Cada uno mantenía su zona y ese respeto tácito era suficiente. Pero todo comenzó a cambiar. La ambición y la codicia superaron cualquier tipo de frontera pactada. El tráfico de drogas, la prostitución y el crecimiento como verdaderas empresas del crimen organizado empujaron a ambos clubes fuera de sus límites tradicionales. Ya no se veían como hermanos de un mismo estilo de vida rebelde. Ahora eran rivales, competidores. La guerra entre los Outlaws y los Hells Angels estalló oficialmente en 1974. El detonante fue un encuentro en Florida, cuando 3 miembros de los Hells Angels llegaron al estado. Allí se cruzaron con integrantes de la sede de Fort Lauderdale de los Outlaws, quienes acababan de enterarse de que uno de los suyos había sido golpeado por un Angels. La tensión no tardó en escalar. Aquel enfrentamiento fue la chispa que encendió una guerra que no solo marcaría la historia de ambos clubes, sino que teñiría de sangre buena parte del territorio estadounidense. Los Outlaws actuaron con una frialdad escalofriante. Invitaron a los 3 Hells Angels a su club aparentando cordialidad. Les ofrecieron cerveza, compartieron un momento que parecía amistoso. Pero todo era una trampa. En medio de la charla, uno de los Outlaws se levantó lentamente y con tono firme sentenció: ¿Saben qué? Nosotros no tomamos cerveza con bastardos como ustedes. La tensión se volvió irrespirable. Sin darles tiempo a reaccionar, los Outlaws sacaron sus armas. Reducidos y desarmados, los 3 Angels fueron amarrados de pies y manos con cuerda, cargados en una furgoneta y llevados a una cantera rocosa en las afueras. Allí, de rodillas frente al abismo, se convirtieron en el oscuro mensaje de una guerra que apenas comenzaba. Los Outlaws les apuntaron con escopetas a la nuca y les volaron los sesos. La brutal ejecución selló el inicio de una sangrienta rivalidad que dejaría una profunda cicatriz en el mundo del motociclismo criminal. Los Outlaws estuvieron implicados en al menos 80 muertes solo en el estado de Florida, dejando un rastro de sangre que parecía no tener fin. Mientras el conflicto con los Hells Angels se intensificaba, la organización expandía sus operaciones a nuevos territorios. Carolina del Norte, Georgia, Michigan y Oklahoma se sumaban al mapa del dominio Outlaw. En 1977 dieron un paso más allá. Por primera vez cruzaron la frontera e incursionaron en Canadá, adelantándose a sus rivales y consolidando su presencia en el mercado de drogas canadiense. Allí se dedicaron a la producción y tráfico de Valium y metanfetaminas, marcando su territorio con la misma violencia con la que lo habían hecho en Estados Unidos. Pero los Hells Angels no tardaron en aparecer y el suelo canadiense pronto se convirtió en un verdadero campo de batalla. La guerra se elevó a niveles de violencia inimaginables. De pronto, la gente empezó a usar lanzacohetes antitanque, granadas, lanzagranadas RPG, incluso hubo reportes de lanzallamas. La lucha por el control ya no conocía límites. Durante las décadas de los 80 y 90, las guerras entre bandas de motociclistas en Canadá dejaron cientos de muertos. No fue un hecho aislado, sino una advertencia de la violencia que pronto se extendería a otras regiones. Para los Outlaws, el mensaje era simple: es hora del espectáculo. No había lugar para la compasión. Atacaban sin aviso, apuñalaban, disparaban y desataban una violencia brutal contra cualquiera que tuvieran enfrente. En 1994, una rivalidad que llevaba más de 30 años entre los Outlaws y sus enemigos jurados, los Hells Angels, alcanzó un nuevo nivel de brutalidad. La lucha por el control del Medio Oeste estalló en una guerra territorial sin cuartel. Los Outlaws estaban decididos a defender su territorio a toda costa, y eso significaba enfrentarse a los Angels en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Durante una carrera pública de velocidad cerca de Buffalo, Nueva York, casi 50 Outlaws emboscaron a un grupo más reducido de Hells Angels. Llevaban puños de acero, mangos de hacha, cuchillos y armas de fuego. El ataque fue tan inesperado como salvaje. Sin previo aviso, los Outlaws se lanzaron sobre sus rivales con una violencia que paralizó a todos los presentes. Las familias, desesperadas, escondían a sus hijos debajo de los autos para protegerlos de las balas perdidas. El resultado fue devastador. Un miembro de los Angels se desangraba por heridas de arma blanca, mientras un Outlaw yacía muerto sobre el asfalto. Al menos 4 pandilleros más resultaron gravemente heridos.
fue un acto puro de terror, machista, salvaje y estúpido. Y lo peor era que ese terror apenas comenzaba. Días después del ataque en la carrera de velocidad, el presidente internacional de los Outlaws, Harry Taco Bowman, recibió una noticia que lo hizo estallar de furia. Durante el funeral de un miembro caído, un integrante de otro club de motociclistas había cometido lo que, para Bowman, era una traición imperdonable: abrazar a un Hells Angels. Indignado, Bowman no tardó en actuar. Ordenó a la sede de Orlando, Florida, que se encargara de dar una respuesta ejemplar. La instrucción fue clara: vayan y elimínenlos. Y así lo hicieron. Los Outlaws golpearon brutalmente a los involucrados hasta dejarlos irreconocibles. Ese era Bowman. Esa era la consecuencia de un simple abrazo a un Hells Angels a más de 3.000 kilómetros de distancia. Una reacción desproporcionada que reflejaba la despiadada naturaleza del liderazgo en la organización. Pero esa violencia desmedida contrastaba por completo con la imagen pública que los Outlaws trataban de proyectar. Ante la sociedad, se presentaban como simples motociclistas rebeldes, amantes de la libertad, que simplemente habían elegido no seguir las normas convencionales. Aseguraban que, aunque vivieran al margen, seguían respetando la ley. Tanto miembros antiguos como actuales insistían en lo mismo: somos una pandilla, somos un club de motocicletas, no una banda criminal. Pero las autoridades no compartían esa visión. Para el gobierno de los Estados Unidos, la American Outlaws Association era una organización criminal sofisticada con alrededor de 1.500 miembros, distribuida por el mundo desde Europa del Este hasta Australia. Aunque cada uno de sus cerca de 200 capítulos operaba de forma relativamente independiente dentro de su territorio, todos rendían cuentas a una jerarquía superior, líderes regionales y nacionales que controlaban el tráfico de drogas y el flujo de dinero dentro de la estructura. Era crimen organizado. Tenían una estructura corporativa: presidente, vicepresidente, una estricta cadena de mando y soldados rasos. Cada sede respondía a una jerarquía bien definida. Además, los Outlaws mantenían un férreo control sobre quién podía ingresar. Evitaban cuidadosamente a cualquier persona que consideraran indeseable. La desconfianza era total. Sospechaban de todos. Ingresar a los Outlaws no es fácil. Todo aspirante debe pasar por un proceso de iniciación largo, exigente y humillante. Durante ese periodo, el candidato debe demostrar obediencia total, limpiar después de las fiestas, hacer guardias, vigilar las motocicletas y cumplir cualquier orden, sin importar lo degradante que sea. Además, los requisitos son estrictos. El aspirante debe ser hombre blanco y poseer una motocicleta americana con una cilindrada mínima de 1.000 centímetros cúbicos. Solo después de superar esta etapa de pruebas y demostrar absoluta lealtad al club, podrá ganarse el derecho a portar los colores de los Outlaws. Para cualquier outlaw, sus colores son la posesión más sagrada. Representan no solo su pertenencia al club, sino también el respeto, el miedo y la reputación que conlleva ese vínculo. El distintivo principal de los Outlaws es un parche que representa su emblema: una calavera con pistones cruzados. Una versión mecánica y amenazante de la clásica bandera pirata, el Jolly Roger. No son huesos, son pistones. Y no es solo un símbolo. Es una advertencia. Solo los miembros de pleno derecho pueden llevar el icónico parche con la calavera y los pistones cruzados. Ni los prospectos, y mucho menos las mujeres, tienen ese privilegio. Durante las fiestas se contratan strippers o prostitutas. Pero una vez dentro, cuando las puertas se cierran y hay entre 30 y 40 outlaws reunidos, lo que ocurre queda completamente fuera de control. Recordando que en este entorno las mujeres no son vistas como personas, sino como objetos, como propiedad desechable. La lealtad absoluta al club es una regla incuestionable dentro de los Outlaws. Una de sus normas más sagradas establece: tu hermano puede que no siempre te caiga bien, pero siempre será tu hermano. Esta frase no es solo un símbolo de hermandad, sino una exigencia concreta. Incluso si un compañero está involucrado en algo ilegal, irracional o injustificable, estás obligado a apoyarlo sin hacer preguntas. Romper ese código puede costarte los colores, o incluso la vida. A mí, un ex integrante del club aprendió esa lección de la peor manera posible.
se vio atrapado en una dolorosa disyuntiva: seguir siendo leal al club o defender a su propio hijo. El conflicto comenzó cuando su hijo mayor, quien además era vicepresidente de una sede, se enfrentó a golpes con un miembro de mayor rango. En lugar de respaldar al alto mando, Amy intervino a favor de su hijo. Esa decisión fue vista como una traición. Me expulsaron de los Outlaws por proteger a mi hijo. Un capitán o presidente mayor lo atacó y básicamente dije: a la mierda este tipo. No se ataca a un prospecto así. Ese día me rompieron el corazón y también le rompieron el corazón a mi hijo. Pese a la expulsión, Amy logró conservar tanto sus colores como sus tatuajes. Algo excepcional, ya que la mayoría de los expulsados deben renunciar a todo símbolo del club. Según la constitución interna de los Outlaws, un miembro recién tatuado debe haber portado el parche durante al menos un año. Entre los Outlaws, los tatuajes no son solo una forma de expresión personal, sino una declaración de lealtad absoluta al club. Algunos de los más comunes incluyen frases distintivas como OFFO, siglas de Outlaws Forever, Forever Outlaws, Outlaws por siempre Outlaws, que simboliza un compromiso eterno con la hermandad, incluso más allá de la muerte. Otro lema habitual es God forgives, Outlaws don't. Dios perdona, los Outlaws no. Una frase que resume su filosofía de venganza y orgullo, pero no todos los tatuajes se limitan a lemas del club. Algunos miembros adoptan símbolos aún más extremos y controversiales, como las letras SS, emblema de las temidas unidades de élite del régimen nazi responsables de atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no todos comparten esas ideologías, para muchos Outlaws, estos símbolos representan brutalidad, fuerza sin límites y desafío absoluto a la autoridad. Por eso, no es raro ver estos tatuajes grabados en sus cuerpos o cosidos con orgullo en sus chalecos de cuero. En su cultura, estos signos extremos son otra forma de marcar territorio, imponer respeto y provocar miedo. Muchos de los símbolos que los Outlaws portaban no eran simples adornos. Quienes los llevaban habían matado por la organización y lo hacían con orgullo. Los emblemas nazis originalmente diseñados para intimidar y provocar se volvieron parte de la estética del club durante casi 50 años. Incluso el parche oficial de hombro llegó a incluir una esvástica prominente. Pero con el paso del tiempo, el precio de portar símbolos tan extremos se volvió evidente, sobre todo en los tribunales. A medida que más miembros eran arrestados y enfrentaban a la justicia, su imagen se convertía en un arma en su contra. Esa presión legal obligó a la cúpula del club a tomar una decisión pragmática. En el año 2000 ordenaron eliminar la esvástica del parche oficial. No fue un gesto moral, sino una estrategia de autoprotección. Quitarla no era una disculpa, era una forma de evitar condenas más severas. En noviembre de 1994, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, emitió una advertencia urgente dirigida a todas las agencias federales, estatales y locales. Los Outlaws y los Hells Angels estaban envueltos en una guerra cada vez más violenta. La situación estaba fuera de control. Se lanzaron bombas Molotov contra clubhouses fortificados. Extintores transformados en explosivos fueron dejados frente a las entradas. Miembros de ambos bandos se deslizaban por las noches bajo los vehículos de sus rivales para instalar dispositivos explosivos improvisados listos para detonar. Era una guerra subterránea, sucia, mortal. Y lo más alarmante, estos hombres no solo estaban entregados al crimen más atroz, sino que además se sentían orgullosos de lo que hacían. Pero lo que no sabían era que todo eso estaba a punto de cambiar, porque justo en medio de esa ola de crímenes, el gobierno federal comenzó a lanzar una ofensiva sin precedentes contra la violencia de pandillas en Estados Unidos. En enero de 1995, la policía encontró el cuerpo de Donald Fogg, miembro de los Outlaws en Indiana, boca abajo sobre la nieve, a pocos metros del clubhouse del club en Gary. Le habían disparado 3 veces en la cabeza. En apariencia, todo apuntaba a los Hells Angels como sospechosos, pero el cadáver de Fogg revelaba algo mucho más inquietante. Los Outlaws llevaban con orgullo su lema: Dios perdona, los Outlaws no. Y en este caso lo aplicaron sin titubear. Organizaron todo el espectáculo, el funeral, el desfile de motocicletas, la despedida emotiva, pero todo era una fachada.
La verdad es que fueron ellos mismos quienes lo ejecutaron. Temían que Fogg se hubiera convertido en un soplón. Existía una gran preocupación dentro del club de que Fogg revelara detalles comprometedores sobre los asesinatos ocurridos. Por eso, el propio presidente, Bowman, dio la orden directa de eliminarlo. Estaban en pleno punto álgido de su guerra territorial con los Hells Angels y no podían permitirse una traición. Los Outlaws no sabían que ese crimen dentro del club no iba a quedar oculto. Al contrario, fue justo lo que necesitaban las autoridades para intensificar una ofensiva que ya venía en camino. El gobierno había estado vigilando de cerca, y cuando una organización acumula asesinatos, coloca coches bomba y protagoniza peleas violentas en público, es solo cuestión de tiempo antes de que la ley actúe. Ese crimen fue la chispa que encendió el ataque directo al corazón de los Outlaws. Los Outlaws del Medio Oeste comenzaban a sentir la presión. Sabían que no solo tenían enemigos, sino que muchos estarían encantados de verlos tras las rejas. A la cabeza de esa lista se encontraban, por supuesto, sus archirrivales, los Hells Angels. El temor se había instalado dentro del club. Sospechaban que los Hells Angels podrían testificar en su contra, y el pánico empezó a crecer. Si seguimos así, decían entre ellos, todos vamos a terminar en prisión. Paradójicamente, ese mismo escrutinio por parte del gobierno obligó a que ambas bandas, enemigas mortales, establecieran una tregua, una paz incómoda, frágil y temporal, pero suficiente para contener la violencia momentáneamente. Sin embargo, esa tregua no podía borrar el pasado, y la justicia ya se acercaba, era inevitable. Y curiosamente, no sería un miembro de una banda rival quien provocaría la caída de los Outlaws. En este mismo año, en Chicago, el cuerpo del miembro de los Hells Angels, Jack Castle, fue extraído de su coche destrozado. La sangre aún fluía de 11 heridas de bala que atravesaban su cuerpo. La guerra abierta entre los Outlaws y los Hells Angels se había desbordado por completo. Al menos 5 motociclistas estaban muertos, muchos otros habían resultado heridos y un coche bomba en Chicago había arrasado una manzana entera, poniendo en peligro la vida de civiles inocentes. El reinado de terror que los Outlaws habían desatado en su afán de dominar el territorio había alcanzado su punto máximo. Pero con ese clímax también vino algo que no esperaban: la atención directa de las autoridades. Porque cuando detonas lo que probablemente sea el tercer coche bomba más grande del país, asesinas personas a sangre fría y arrasas bares con violencia desmedida, no es una cuestión de si la ley vendrá por ti, sino cuándo. En 1996, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó a los Outlaws entre los 15 carteles criminales más peligrosos del país. Ya no eran vistos como un simple club rebelde de motociclistas, sino como una organización delictiva estructurada, violenta y con presencia internacional. Para enfrentarlos, el gobierno desplegó una de sus herramientas legales más poderosas, el Estatuto de Crimen Organizado conocido como RICO. Esta ley, creada inicialmente para combatir a la mafia, permitía desmantelar empresas criminales en su totalidad. En lugar de juzgar delitos de forma aislada, RICO permitía conectar actos criminales diversos, asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, como parte de un entramado común. Así, los fiscales podían exponer el funcionamiento interno de organizaciones como los Outlaws y aplicar duras sentencias a todos los implicados. El mensaje era claro: ya no se trataba solo de castigar a los ejecutores, sino de desmantelar toda la estructura. Fue una mujer quien dio el golpe más inesperado. Patricia Wolf, actualmente bajo el Programa Federal de Protección de Testigos, llegó al límite. Cansada de las infidelidades constantes de su esposo, miembro de los Outlaws, y del infierno que vivía a su lado, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Lo sabía todo. Su esposo, David Wolf, solía contarle con morboso entusiasmo los detalles de sus crímenes. Le confesó, sin filtros, cómo apuñaló con un destornillador a Lamont Matthias, líder de los Hells Henchmen. Incluso tenía la costumbre de regresar de sus asesinatos y relatarle cada paso. Patricia aceptó colaborar con las autoridades. Permitió que los agentes federales intervinieran su teléfono y colocaran una lámpara con un micrófono oculto en su sala. Nadie imaginó que esa lámpara se convertiría en una trampa perfecta. El presidente de la sede Wisconsin State Line, Spike O'Neill, el mismo que había dado la orden de asesinar a Lamont Matthias,
visitó la casa de los Wolf. Al entrar, se fijó en la lámpara sin sospechar que acababa de elogiar el micrófono que grabaría sus conversaciones durante los meses siguientes. Gracias a ese dispositivo, las autoridades captaron diálogos comprometedores entre Spike y otros miembros de los Outlaws. Hablaban con total libertad sobre sus crímenes, como si fueran chistes privados, discutiendo incluso aspectos legales con una ligereza absurda, sin saber que aquellas conversaciones grabadas por la lámpara serían clave para desmantelar a los Outlaws desde adentro. En junio de 1997, 17 miembros de los Outlaws fueron acusados formalmente en la ciudad de Milwaukee. Los cargos eran tan graves como numerosos e incluían el coche bomba que devastó una manzana en Chicago, el brutal asesinato de Matthias, líder de los Hells Henchmen, el violento motín en el autódromo de Lancaster que dejó 2 muertos y el coche bomba que casi mata a Roger Fibrance, también de los Henchmen. Los fiscales habían orquestado una operación masiva que reunió los recursos de 25 agencias policiales diferentes. Como resultado, presentaron más de 30.000 páginas de pruebas documentales, montañas de grabaciones de audio, fotografías forenses, declaraciones y más de 100 testigos ayudaron a construir un caso demoledor contra el club de motociclistas Outlaws. Cuando los juicios llegaron a su fin, 16 de los 17 acusados habían sido declarados culpables. Mientras tanto, al ver cómo sus compañeros caían uno por uno, muchos Outlaws comenzaron a contemplar su propia supervivencia. La lealtad empezaba a resquebrajarse. Toda organización tiene a alguien que puede ser quebrado. Al final debes tomar una decisión: el parche o la prisión. Y muchos eligieron entregar el parche. En todo el país, los Outlaws, desde simples miembros hasta altos mandos, sentían la presión implacable de la ley. En 1997, el presidente internacional Harold Taco Bowman fue acusado formalmente en Florida por conspiración criminal contra los Hells Angels, tráfico de drogas y el asesinato del presunto soplón Donald Fogg. Pero antes de que el gobierno pudiera arrestarlo, Bowman desapareció. Pasó a formar parte de la lista de los 10 más buscados por el FBI. Finalmente, en 1999, Bowman fue capturado y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Con su caída, nuevos líderes tomaron el control, pero el club había recibido un golpe severo. Durante un tiempo, la membresía en el Medio Oeste disminuyó notablemente. En medio de esa calma temporal, los Outlaws se reagruparon y resurgieron, volviéndose más sofisticados y quizás más peligrosos que nunca. Desarrollaron una nueva estrategia: no empezar una guerra, no disparar a nadie, no bombardear el club rival, solo entrar con un balde de dinero en efectivo y comprar a quien tengan que comprar. La guerra territorial de los años 90, librada por los Outlaws contra los Hells Angels y sus aliados, dejó un reguero de cadáveres por todo el Medio Oeste. Sin embargo, la represión gubernamental forzó una tensa paz entre los clubes rivales y la ley. Los Hells Angels lograron establecerse en los suburbios de Chicago sin mayor resistencia por parte de los Outlaws. La tregua fue una consecuencia directa de la ley RICO. Fue lo que detuvo las bombas y frenó gran parte de la violencia descontrolada. En ese momento, funcionó. Ante el peso de las investigaciones y los enjuiciamientos, los Outlaws cambiaron su enfoque y su imagen pública. Comenzaron a involucrarse más en el terreno de las relaciones públicas. Se dieron cuenta de que tenían que transformar la percepción que se tenía de ellos y tratar de que más gente estuviera de su lado. Hoy en día, los Outlaws participan regularmente en campañas de juguetes y eventos benéficos. Toman al biker más grande, más rudo, más feo y lo suben a una Harley brillante y la llenan de ositos de peluche. La gente los ve y dice: ¡ay, miren a ese gran motociclista! ¡Qué buen tipo! Se ponen una sonrisa frente a los niños, usan gorro de Santa Claus y luego salen por la puerta trasera haciendo gestos obscenos a la policía, mostrando su verdadero rostro. Para ellos es un juego, una broma, pero las autoridades saben quiénes son en realidad. En los últimos años, las fuerzas del orden aseguran que ha surgido una nueva generación de Outlaws. Estos miembros jóvenes no están comprometidos con el estilo de vida. Para ellos, todo se reduce a dinero y reconocimiento. Solo ven lo que tienen enfrente: el parche, acceso instantáneo a drogas, dinero, mujeres, y lo único que les importa son los beneficios. Y además,
están ganando terreno en nuevos lugares. Desde 1998, los Outlaws han crecido hasta contar con casi 200 capítulos en todo el mundo, añadiendo miembros en 16 países, incluyendo Rusia, Noruega y Japón. Están en Australia, por toda Europa, Centro y Sudamérica, y Asia. Están en todas partes, y cuanto más crecen, más grande es su imperio, y mayor su reputación. Los Outlaws han transformado su estructura en un modelo empresarial, tratando cada sede como una franquicia. Han reemplazado la violencia abierta por estrategias más discretas, pero igual de peligrosas, como el soborno y la corrupción. Hoy, tienen el poder económico para comprar jueces, policías y políticos, lo que los convierte en una amenaza seria para la seguridad nacional. Además, la tregua con los Hells Angels ha terminado, y la violencia ha vuelto. En el año 2006, 5 miembros de los Outlaws fueron baleados cerca del famoso Sturgis Motorcycle Rally, en Dakota del Sur. Por este ataque, 2 integrantes de los Hells Angels fueron arrestados. Ese mismo año, un miembro de los Hells Angels fue asesinado a tiros mientras conducía su motocicleta en Connecticut. No hubo arrestos, pero todas las sospechas apuntaron hacia los Outlaws. Mientras tanto, la organización criminal comenzó a expandirse hacia nuevas formas de delito, incluyendo el hackeo informático y el robo de identidad. Sin embargo, las autoridades federales intensificaron sus esfuerzos. En 2007, tras 5 años de investigación, 16 miembros de los Outlaws fueron formalmente acusados en Detroit. Los cargos incluían distribución de drogas y agresiones con armas peligrosas. Desmantelar a los Outlaws es una tarea extremadamente difícil. Su crueldad, su ambición por expandirse y su disposición a emplear una violencia implacable han sido claves para su supervivencia y crecimiento. Algunos expertos temen que la oportunidad de eliminarlos haya pasado hace tiempo. Como advierten las autoridades, cuando una pandilla nace, hay una ventana muy pequeña para destruirla. Si no lo haces en ese momento, crecerá como un cáncer. Se esparcirá y nunca podrás erradicarla por completo. Pasarás generaciones luchando contra ella, mientras se vuelve cada vez más sofisticada. En julio de 2023, en Cornwall, Ontario, Canadá, se produjo un violento enfrentamiento entre los Outlaws y los Loners. El saldo fue de tiroteos y apuñalamientos, con 3 personas hospitalizadas. Días después, el clubhouse de los Outlaws en Brockville fue destruido por un incendio sospechoso, posiblemente vinculado al mismo conflicto. En diciembre del mismo año, 3 miembros de los Outlaws fueron arrestados en Los Cayos de Florida tras una parada de tráfico. Las autoridades les incautaron armas y drogas, fortaleciendo las sospechas sobre la expansión criminal del club en la región. El 30 de julio, un tiroteo en Portland, Maine, dejó un saldo de 3 heridos y una mujer muerta. Christopher G. Hacken, presunto miembro de los Outlaws, fue arrestado en Vermont. Posteriormente fue liberado bajo fianza y ahora es buscado por no comparecer ante el tribunal. El 4 de abril de 2025, la Policía Provincial de Ontario incautó más de 100 kilogramos de cocaína y arrestó a un miembro de los Outlaws junto con 3 cómplices. La operación desmanteló una red de narcotráfico que conectaba el área metropolitana de Toronto con Nueva Escocia. El 6 de abril, un conductor en la Interestatal 4 en Florida fue atacado a tiros por un motociclista que llevaba una chaqueta con el logo de los Outlaws MC. A pesar del violento incidente, no se reportaron heridos. Finalmente, el 1 de junio, un video viral mostró a varios hombres con chalecos de los Outlaws MC, agrediendo brutalmente a un hombre negro en un bar de Wayndale, Indiana. Durante el ataque, proferían insultos racistas. La víctima fue hospitalizada y el caso está siendo investigado como crimen de odio. Al igual que los Hells Angels, los bandidos y los Pagans, los Outlaws forman parte de los 4 grandes clubes conocidos como One Percenters. Son básicamente ese 1% de la comunidad motociclista que opera fuera de la ley, un distintivo que los Outlaws lucen con orgullo. El parche del 1% es el más codiciado. Es el parche que le dice al mundo: soy el peor entre los peores. Si te ha gustado la impactante historia de los Outlaws, no te puedes perder la fascinante historia de los Bandidos, una de las bandas de motociclistas más peligrosas del mundo. La historia la tienes a continuación y recuerda suscribirte para que nos sigas apoyando. Esto es Historia sin Tiempo.